te bendiga esta hermosa mañana, la cual estamos comenzando, ¿sí?, de esta manera, como te podría decir, con el tema que tenemos hoy, ¿sí?, el cual estamos en una temática hablando de los misterios del Señor, de Dios, ¿sí? Y sé que Dios obrará tremendamente, poderosamente en cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso esta mañana pues nos hemos tomado a bien, ¿sí?, cerca de hacerlo de esta manera como tú lo puedes ver, ¿sí? Y quiero compartirte esta hermosa mañana, ¿sí?, mientras todos empiezan a conectar, ¿sí? Dile a tus amigos, a tus familiares, ¿sí?, para que se empiecen a conectar, para que podamos compartir la palabra del Señor, la cual sé que será de mucha edificación, que obrará tremendamente en cada uno de nosotros, porque ese es el propósito de la palabra del Señor, ¿sí?, que Él obre en cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso hoy, sí, me ha tocado a mí predicar acerca del misterio de la voluntad de Dios, ¿sí? Sé que Dios empezará a obrar, sé que Dios nos dará la sabiduría, el entendimiento, ¿sí?, para poder comprender lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Por eso yo te invito que ahí donde tú estés, ¿sí?, podamos orar para comenzar. Sé que Dios va a obrar esta mañana, sé que nos va a hablar tremendamente, ¿sí? Sé que vas a recibir una palabra de parte de Dios y creo, ¿sí?, que será así. Así que yo te invito que ahí donde tú estés, mientras los demás empiezan a conectar, que oremos por un momento, ¿sí?, para que sea Él el que tome el control, que sea Él el que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, en nuestros hogares. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor Jesucristo amado, por este privilegio que tú nos estás dando, bello Dios amado, porque sabemos, oh Dios, que eres tú, Señor, el que obrará, Señor. Sé tú, Señor, dándonos, Señor, de tu palabra, bendito Dios amado, acerca de tus misterios, oh bello Dios amado, de lo que podemos encontrar en tu palabra, bello Dios. Sé tú, Señor, obrando en los cuales pendientes, bendito Dios amado, que se conectarán, bendito Dios. Yo te pido que obres tremendamente, poderosamente, oh Dios, y que seas tú hablándole a cada uno de ellos, Señor. Sé tú revelándonos día con día, Señor, lo que tú quieres hacer con nosotros, cuál es tu voluntad en nuestras vidas, oh bendito Dios. Por eso yo te doy gracias en este momento, bello Dios. Gracias, bendito Dios, porque sé, oh Dios, que serás tú, Señor, hablando a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, qué bueno, ¿sí? Sé que ya varios se conectaron. Damos gracias en primer lugar al Señor, ¿sí?, porque nos está permitiendo tener este enorme privilegio de conectarnos y transmitir la palabra del Señor, ¿sí? Así también damos gracias a nuestros padres espirituales, a nuestro pastor Alberto Picariello y nuestra pastora Tema de Picariello. Para nosotros son de gran bendición y todo lo que se está haciendo sé que es de bendición para muchos. Así también le damos la bienvenida a todo aquel que se ha conectado. Así que esta mañana a mí me ha tocado hablar acerca del misterio de la voluntad de Dios. Así que ahí donde tú estás, en la comodidad de tu casa, con tus familiares, con tus amigos, ¿sí? Yo te invito a que tomes tu Biblia, ¿sí?, y que podamos irnos al libro de Éfesos capítulo versículo 3. Vamos a leer desde el 3 en adelante. Yo quiero que ahí donde tú estés tratemos de conectarnos en primer lugar con el Señor, porque es importante comprender algo, ¿sí? Conectarnos con el Señor, ¿sí?, es importante para poder tener la revelación de lo que el Señor quiere hablar acerca de los misterios que el Señor quiere trasladar a sus hijos. Amén. Así que yo te voy a invitar que ahí donde tú estés, así como en el libro de Éfesos capítulo 1, versículo 3, dice así: alabado sea Dios, Jesucristo,
que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Versículo 4. Dios nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Versículo 5. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según, oye bien, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, gracia que nos concedió en su amado. Y dice en el 7, ¿sí? Permítanme, dice en el 7, en el tenemos la redención mediante el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Y mira lo que dice el 9. Él nos hizo conocer la voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció Cristo. Y mire lo que dice el 10 más adelante de lo que estamos leyendo, ¿sí? Dice en el 10, para llevarlo a cabo cuando se cumpliere el tiempo. Esto es reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo con las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos, oiga bien, predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al destino de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Él también, usted, cuando oye el mensaje de la verdad del Evangelio, que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el Espíritu, fueron marcados, que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia para que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Esta mañana yo quiero ministrarte, ¿sí?, a través de la palabra acerca del ministerio de la voluntad de Dios. Nuestro pastor estuvo hablando desde el comienzo acerca de que son misterios que están ocultos en la palabra del Señor, y es algo bien tremendo, ¿sí? Porque tú puedes ver a través de la Escritura tantas cosas, tantos misterios que están dentro de la palabra del Señor, y todos sabemos que la palabra del Señor fue inspirada por el Espíritu Santo. Eso quiere decir de que todo lo que nosotros leemos a cada momento, ¿sí?, fue inspirada por el Espíritu de Dios, ¿sí? Y cuando nosotros miramos, encontramos que dentro de la palabra del Señor hay misterios que no han sido revelados aún todavía, hay cosas que no han sido enseñadas aún todavía. Ahora, ¿el por qué? Por la sencilla razón de que la palabra nos enseña, de que dice que todo tiene su tiempo. Hay cosas que el Señor va a revelar en el tiempo indicado, pero la pregunta es, ¿a quiénes va a ser revelada estas cosas, estos misterios acerca de lo que nos habla la palabra del Señor? Hay tantas cosas que la palabra del Señor encierra, y muchas veces nosotros queremos comprender, entender más allá de lo que sabemos, ¿sí? Y muchas veces el Señor viene, oye bien, y ocupa, ¿sí?, a otras personas, a otros pastores, les revela para revelarnos a nosotros el misterio que hay dentro de la palabra, ¿sí? Por eso es de que cuando yo empecé a leer acerca de todo esto, acerca de Efesios, encontré que la voluntad, ¿sí?, del Señor, o sea, el misterio de la voluntad de Dios, oye bien, ¿sí?, es que nosotros seamos salvos. O sea, cuando nosotros miramos la vida de Jesucristo,
encontramos grandes cosas acerca de lo que él anduvo haciendo y cómo él andaba hablando acerca de parábolas, pero no les hablaba en sí lo que era, ¿cómo te podría decir? Tenían que comprender, sino que venía, le hablaba por parábolas al pueblo, pero a sus discípulos, ¿sí? A los que él estaba instruyendo, a él les revelaba verdadera parábola. Ahora, porque muchas veces es necesario hacerlo de esa manera. Si tú has visto en la escritura, encontramos tantas cosas de lo que Jesús habló acerca de parábolas, pero que después se reunía con sus discípulos para enseñarles, para revelarles lo que estaba oculto dentro de la parábola. Ahora, cuando nosotros miramos todo esto, encontramos que lo que Dios quiere con cada uno de nosotros es revelarnos los misterios que encierra la palabra del Señor. Cuando nosotros venimos y empezamos a leer, hay ¿cómo te podría decir? Hay cosas que no podemos comprender, que no podemos entender, ¿sí? Ahora, pero cuando alguien nos explica, cuando alguien nos enseña, cuando viene la revelación, ¿sí? Entonces nosotros llegamos a entender lo que no comprendemos muchas veces. Por eso es de que cuando yo miro acerca de lo que dice en el libro de Efesios, encontramos en el capítulo 4 algo que a mí me llamó bastante la atención también, de que dice: nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. O sea, el buen propósito de su voluntad es de que nosotros seamos hijos de Él, que seamos salvos, que tengamos la salvación de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, el buen propósito, ¿sí? Tremendo acerca del Señor en nuestras vidas, porque habla acerca de la voluntad que Él tiene para con nosotros, la buena voluntad que el Señor tiene para nosotros. De que cuando yo empecé a leer todo esto, encontraba precisamente en el 5 que dice: nos predestinó, o sea, antes, ¿sí?, de que nosotros viniéramos al mundo ya estábamos predestinados. Hay una fracción, por decirlo así, que ya está predestinada. Ahora, cuando nosotros miramos todo esto, encontramos que verdaderamente el Señor, oye bien, en este tiempo, ¿sí?, nos está revelando los misterios de su palabra. Cuando tú oyes a alguien, oye bien lo que te voy a decir, cuando tú oyes a alguien y te conectas con el Señor, oye bien, muchas veces viene esa revelación de parte del Señor, ¿sí?, a nuestra vida para llegar a entender esos misterios que muchas veces nosotros nos quedamos. Pero ¿qué es lo que quiere decir la palabra del Señor? Hay cosas que están ocultas, como decía nuestro Padre Espiritual, ¿sí?, que están ocultas por un determinado tiempo, pero que serán reveladas, ¿sí? Ahora nosotros tenemos que ir conociendo acerca de lo que el Señor quiere dar a conocer a su pueblo día tras día, a cada momento de nuestras vidas. Por eso dice el versículo número 9, Él nos hizo, dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, ¿sí? O sea, Él, oye bien, el Señor, ¿sí?, nos ha hecho conocer, ¿sí?, el misterio de su voluntad conforme, oye bien, conforme al buen propósito de antemano estableció en ¿quién? En Cristo Jesús. Cuando tú vienes a la palabra, ¿sí?, y empiezas a escudriñarla y empiezas a buscar, ¿sí?, encontramos algo, y es esto, ¿sí? Si tú notas en la vida de Cristo Jesús, ¿sí?, encontramos algo, ¿cómo te podría decir? Algo tremendo, ¿sí?, incomprensible, por decirlo así, en cierta manera, ¿sí? Porque ¿quién, oye bien, quién en este tiempo podría llegar a la cruz, ¿sí?, ser maltratado como Cristo fue maltratado, ¿sí? Es algo que no podemos entender, podríamos decir, como un misterio en cierta manera, de que un hombre llegara a la cruz, ¿sí?,
y llegar a morir. Ahora, cuando nosotros venimos, ¿sí? Es algo tremendo y poderoso que muchas veces no podemos comprender y decimos, pero ¿por qué lo hizo? ¿Sí? Es porque sencillamente es el amor de Dios, ¿sí? O sea, son misterios tan tremendos que muchas veces no podríamos comprender o entender cómo Dios hace las cosas o cómo Dios las va a hacer, ¿sí? Ahora, cuando nosotros miramos esto, dice en el 9, Él nos hizo conocer, o sea, nos enseñó, nos reveló, ¿sí? De que verdaderamente el propósito de Él con nosotros es que nosotros lleguemos a la salvación por medio de Cristo Jesús, ¿sí? O sea, la buena voluntad, o sea, el misterio de la voluntad de Dios es que nosotros, oye bien, un día determinado estemos con Él en su reino. Por eso es de que cuando yo empiezo a leer la palabra del Señor, encontramos tantas cosas que muchas veces quisiéramos, oye bien, ¿sí? Que alguien nos enseñara, nos instruyera para poder comprender los misterios acerca de la voluntad de Dios. ¿Ah? Por eso es de que cuando estábamos hablando, ¿sí? Cuando nosotros estamos predicando, recibimos la revelación a cada momento. Y déjame decirte algo, y es esto. Cuando nosotros hablamos acerca del misterio, así como lo dijo nuestro Padre Espiritual, son cosas, ¿sí? Son misterios que están ocultos dentro de la Biblia, ¿sí? Que son necesarios revelar al pueblo para que el pueblo llegue al entendimiento y a la comprensión de la voluntad de Dios que Él quiere con su pueblo. Ahora ponte a analizar y mire este escenario. El por qué, oye bien, cuando nosotros venimos y aceptamos a Jesucristo, nuestra vida cambia totalmente, ya no es igual, ya no hacemos nuestra voluntad, sino que hacemos la voluntad de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que el viejo hombre, ¿sí? Ya no está en nosotros, sino que viene el nuevo hombre, un hombre renacido completamente en Cristo Jesús. Porque cuando nosotros miramos el escenario de Cristo, miramos algo tremendo y algo poderoso. Y es esto, de que Cristo vino a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? O sea, Él vino en un plan perfecto, poderoso, ¿sí? Por eso es de que cuando yo miro acerca de los misterios, acerca de qué es lo que está encerrado en la palabra de Dios, ¿sí? Es algo tremendo y poderoso. Hay muchas veces, oye bien, y esto es bien tremendo, hay gente que ya conoce, oye bien lo que te voy a decir, hay gente que ya conoce cuál es la voluntad, o sea, el misterio de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero lastimosamente, ¿sí? La gente viene y se aparta, se aleja, ¿sí? Cuando sabemos que verdaderamente, ¿sí? Dios nos ha llamado a estar en su reino, ¿sí? Dios nos ha llamado para adoptarnos, para meternos, para introducirnos, ¿sí? Día con día a que conozcamos acerca de los misterios del Señor. O sea, va a ser algo revelado a cada momento, ¿sí? Por eso es de que esto y miro la vida de Cristo, encontramos que verdaderamente toda la gente se escuda en esto. Oye bien, ¿sí? Es que Cristo, era Dios, por eso Él podía hacer todo, por eso Él tenía la revelación, por eso Él, infinidad de cosas. Ahora, cuando nosotros empezamos a escudriñar, a ver, encontramos algo, ¿sí? Que la Biblia nos enseña, ¿sí? Que Cristo era un hombre como nosotros, ¿sí? Y que tenía ciertas limitantes por estar en el cuerpo, ¿sí? En un cuerpo que no podía ir más allá. O sea, imagínate todo esto, ¿sí? Ahora, cuando nosotros miramos, ¿sí? Y encontramos todo esto, encontramos que verdaderamente sí se pueden hacer las cosas. Y que sí, oye bien, podemos tener la revelación, que sí podemos tener, ¿cómo te podría decir? Conocer más de los misterios
Ahora, cuando nosotros miramos acerca del el ministerio de la voluntad de Dios, como te dije al principio, es que seamos salvos, ¿sí? Es que el Señor nos ha llamado precisamente para eso, pero comprendamos día con día. El salmista decía en el Salmo 143:10, decía algo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres Dios. Ahora, ¿por qué te enseño esto? Porque el salmista le estaba diciendo: enséñame, Dios, a hacer tu voluntad, ¿sí? Esto es algo tan tremendo, porque muchas veces, no sé si tú, ¿sí? Hay gente que dice: yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo no digo que esté malo, no, es lo mejor que podemos venir y decir en nuestras vidas, pero comprendamos algo, ¿sí? Y es esto: hacer la voluntad de Dios encierra tantas cosas, tantos misterios en cierta manera, que muchas veces son incomprensibles a nuestra vida. ¿Y sabes por qué? Es por la falta de comunicación que tenemos con Cristo Jesús. Es la falta de oración, porque algo que hemos comprendido a través de la palabra, y es esto: la oración trae la revelación de los misterios que tenemos dentro de la palabra que el Señor y ha sido inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos encontrar todo esto? A través de Cristo Jesús. O sea, todo lo que nosotros miramos lo encierra el Señor. Por eso es de que cuando yo miro todo esto, nosotros mismos, oye bien, sí tenemos que comprender esto. La voluntad de Dios, sí, es que vivamos, oye bien, encima del pecado, o sea, fuera del pecado. Oye lo que te estoy diciendo. O sea, es la voluntad de Dios que vivamos, ¿sí? Una vida santa, ¿sí? Ese es el misterio de la voluntad de Dios en cierta manera. Es que nosotros, oye bien, nos alejemos del pecado. Es que nosotros vivamos una vida santa, pura, así como lo dice la palabra del Señor, de que Él vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga, o sea, una iglesia pura, una iglesia santa completamente. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos día con día con lo que el Señor está haciendo. Oye lo que te estoy diciendo. Como tercero, es la voluntad de Dios que andemos, oye bien, y esto es tremendo, que andemos en el camino que el Señor nos traza día con día. Hay gente que se escuda diciendo: es que mire la carne, ¿sí? Es que la carne es débil, pastor. No, no es que sea débil, es que es falta de comunión con Dios. Eso es todo. La voluntad de Dios, ¿sí? Es que, oye bien, y esto es bien tremendo, es que los cristianos, o sea, los que somos de la misma fe, nos amemos unos con otros. Y eso es lo que hoy en día, ¿sí? Es tremendo. Es lo que hoy en día está pasando. Y déjame decirte algo, y es esto. Muchas veces yo me he puesto a pensar, ¿sí? Y le he pedido a Dios de que el por qué, ¿sí? Pero si tú te pones a analizar, ¿sí? Y esto es algo que yo quisiera que cada uno de nosotros comprendiéramos a través de su palabra, ¿sí? Por eso es de que dice que el misterio de la voluntad de Dios es que nosotros seamos salvos. Ahora, pero yo quiero que mires esto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de estos 4 puntos que te dije, acerca de que tenemos que estar fuera del pecado, acerca de que tenemos que tener un corazón agradecido, ¿sí? Acerca de que la voluntad de Dios es que andemos en rectitud en el camino del Señor, acerca de que la voluntad de Dios es que nos amemos unos con otros, ¿sí? Por eso es de que cuando yo miro esto, ¿sí? Encuentro algo, y esto es algo que nosotros tenemos que llegar al entendimiento día con día. Dice en el 9, es algo bien cierto: y Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito, ¿sí? Cuando yo miro esto, encuentro tantas cosas acerca que el Señor quiere darnos a conocer, pero nosotros tenemos que, oye bien, que conocerlo a Él para que Él nos dé a conocer el buen propósito que Él tiene con nosotros acerca de su voluntad, acerca de ese misterio de la voluntad de Dios.
Por eso es de que cuando yo miro todo esto, ¿sí?, encontramos que verdaderamente nosotros mismos, oye bien, invitamos, oye bien, a poder comprender los misterios del Señor. Cuando nosotros miramos esto, encontramos que en Romanos 12:2 dice de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Imagínate esto: la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que lo que Dios nos enseña a cada momento es la buena voluntad que Él tiene para con nosotros. Es lo que Él quiere para con nosotros. Muchas veces nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Muchas veces nuestra voluntad que queremos hacer en nuestra carnalidad no es la voluntad del Señor. Y aquí es donde mucha gente ¿cómo te podría decir?, se conforma, se encierra en ciertas cosas del mundo, diciendo que la carne es débil, que no lo puede hacer, que es tan difícil, que no va a poder comprender, de que nunca va a poder entender acerca de cómo Dios quiere hacer las cosas, de cómo Dios nos quiere llevar en ese buen camino. Ahora, cuando la Biblia nos enseña claramente, ¿sí?, que la buena voluntad de Dios es que caminemos en ese camino perfecto del Señor, porque es perfecto, ¿sí? Por eso es de que cuando seguimos escudriñando la palabra encontramos algo también en Efesios 5:15. Y mira lo que dice en Efesios 5:15. Dice, mira pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Imagínate. Y dice el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, el cual sea la voluntad del Señor. Oye bien, y seguimos. No os embriaguéis. Y aquí empieza a decir algo que a mí me llamó bastante la atención, ¿sí? Porque cuando dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, ¿sí? Ahora, cuando nosotros miramos esto en el versículo 16, encontramos esto, en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No seáis insensatos, sino entendidos, el cual sea la voluntad de Dios. Hay gente que hoy en día, oye bien, dice que quiere hacer la voluntad de Dios. Y esto es bien tremendo, porque cuando nosotros venimos y queremos hacer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que cambiar nuestro estilo de vida de una manera tremenda, ¿sí? No es que vamos a tener la misma vida, no, es que cuando el misterio, de la voluntad de Dios ha sido a conocer a nuestras vidas a través de Cristo Jesús, quiere decir de que nosotros ya no somos iguales al mundo, sino que hemos sido cambiados, transformados, renovados por la sangre de Cristo Jesús. Por eso es de que cuando yo miro esto acerca de Efesios, ¿sí?, encuentro de y nos llama a un camino, ¿sí?, totalmente diferente, a que seamos entendidos, sabios, ¿sí?, y llenos del Espíritu Santo para poder hacer las cosas. Ahora, mucha gente se puede escudar en bastantes cosas, pero comprendamos algo. Alguien que ha conocido a Cristo Jesús, ¿sí?, alguien que se le ha revelado Cristo Jesús, va a ir creciendo, va a ir caminando, va a ir recibiendo la revelación, va a ir comprendiendo los misterios de la palabra del Señor, para que otros a través de nuestra vida lo conozcan, ¿sí? Lo conozcan y sepan verdaderamente qué es lo que el Señor quiere, cuál es verdaderamente la voluntad de Dios en nuestras vidas.
¿sí? Recuerda de que la Biblia nos enseña que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y comprendo algo acerca de esto. Imagínate cómo el Señor nos amó, que dio a su único, que dio a Jesucristo a que llegara a la cruz, ¿sí? Imagínate cuántos años tenía Jesús, ¿sí? Vivió una vida de 33 años aproximadamente, una vida corta, por decirlo así, en cierta manera, ¿sí? Ahora, pero era necesario, o sea, era la voluntad de Dios que Cristo llegara a la cruz, ¿sí? Es un misterio en cierta manera, porque ¿quién de nosotros entregaría a un hijo a los 33 años a que muriera por la humanidad? Esto es tremendo. Ahora, cuando yo miro todo este escenario, encuentro que lo que el Señor anda buscando en nosotros, ¿sí? Es que nuestra vida cambie, es que no sea igual, sino que sea diferente totalmente. Por eso dice en Lucas 22:42, diciendo: Padre, oye bien lo que dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, cuando nosotros miramos este versículo, encontramos que Jesús hace, ¿cómo te podría decir? Habla con el Señor. O sea, lo que nos enseña Cristo es una relación entre padre e hijo, ¿sí? ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Es que nuestra relación tiene que ser de hijo a padre a cada momento con nuestro amado que está en los cielos. ¿Ah? Cuando nosotros llegamos a esta, ¿cómo te podría decir? A este entendimiento, ¿sí? Acerca del ministerio, del misterio de la voluntad de Dios, ¿sí? Es que nosotros hemos comprendido qué es lo que el Señor quiere, cuál es la buena voluntad de Él en nosotros. Hoy en día hemos perdido, oye lo que te voy a decir, hemos perdido en cierta manera ese enfoque. Hemos perdido ese discernimiento del Espíritu. Cuando tú miras a tu alrededor, y esto es bien tremendo, déjame decirte algo, esto es bien tremendo, alguien que conoce el misterio de la voluntad de Dios, ¿sí? No le va a dar miedo absolutamente nada, sino simplemente va a decir: bueno, estoy bajo la cobertura de Dios, ¿sí? Y todo, ¿sí? Todo lo que está a mi alrededor va a obrar para bien. Oye lo que te estoy diciendo, y esto es bien tremendo. Mira todo lo que estamos viviendo, mira todo lo que estamos aconteciendo, ¿sí? El Señor está interesado en estos tiempos, oye bien, a que sus misterios de la palabra sean sus hijos, oye bien, para que la iglesia vaya a un nuevo nivel espiritual, para poder comprender qué es la voluntad de Dios, hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Sí, es que cuando yo miro todo este escenario que estamos viviendo hoy en día, oye bien, el Señor me hizo sentir esto y me hizo sentirlo de esta manera. ¿Te recuerdas cuando la iglesia comenzaba, cuando la iglesia era perseguida, cuando la iglesia estaba encerrada, cuando la iglesia no podía predicar? Simplemente venían y dice que se escondían para predicar la palabra, y mira lo que está pasando hoy en día. Esto podríamos decir es un gran misterio, porque Dios nos está permitiendo estarlo haciendo de esta manera. Tenemos que entender día con día cuál es la voluntad de Dios hoy en día y por qué está pasando todo esto que estamos viviendo, por qué estamos encerrados. Y es que realmente lo que yo creo, y estoy más que seguro, que lo que el Señor quiere, oye bien, es revelarle a la iglesia los misterios de su palabra para llevarnos a un nuevo nivel de su presencia, de su gloria y revelación de su palabra, para que cuando el pueblo, oye bien, nuevamente se llegue a congregar, pueda comprender y tenga la revelación de una palabra fresca, llena de la presencia del Señor a cada momento. Por eso es de que cuando miramos todo esto, ¿sí? Encontramos cosas tremendas y poderosas, ¿sí? Mira lo que dice en el libro, ¿sí? En Mateo, si no me equivoco. Dice, permítame, dice en Mateo 6:10,
¿sí? Dice algo bien tremendo, dice, oye bien lo que dice en Mateo 6:10, ustedes deben de orar así. Imagínate lo que el Señor Jesús les empieza a enseñar a sus discípulos, porque ellos le dicen de que cómo pueden orar, y el Señor les dice, ustedes deben de orar así: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Una introducción tan tremenda y poderosa, ¿sí? La cual dando gloria y honra a nuestro Señor. Pero mira lo que dice en el 10. En el 10. Dice, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Ahora, cuando yo miro esto, ¿sí? Encuentro que Cristo, oye bien, les enseña, les revela, les muestra, ¿sí?, lo oculto que había en cierta manera para que ellos comprendieran cómo se debía de hacer. Cristo, ¿sí?, les reveló, les enseñó a sus discípulos cosas que el pueblo no conocía, cosas que el pueblo no sabía, ¿sí? Porque cuando Cristo vino a la tierra, ¿sí?, vino a revelar muchas cosas, ¿sí? Vino a revelar cosas que no se habían visto todavía. Y después, oye bien, Cristo viene y revela, pero hay algo que también nos enseña la palabra cuando dice, y cosas mayores que esta harán ustedes. Eso es tremendo, eso es poderoso, ¿sí? Porque si nosotros miramos la vida de Cristo, encontramos que fue una vida tremenda y poderosa. ¿Sí? Miramos que a sus 33 años, por decirlo así, ¿sí?, lo miramos haciendo un ministerio exitoso, tremendo y poderoso en el Señor, ¿sí? Cuando nosotros miramos nuestra vida y miramos nuestro, y te lo voy a poner de esta manera, y miramos nuestros ministerios, no te estoy hablando acerca de las iglesias, te estoy hablando acerca del primer ministerio que el Señor nos da, y es nuestra familia, ¿sí? Entonces tenemos que ver verdaderamente qué es lo que está pasando. Por eso es de que cuando yo miro todo este escenario, cuando yo miro estas cosas, ¿sí?, encuentro que verdaderamente el Señor lo que quiere, ¿sí?, es que aprendamos, oye bien, a hacer su voluntad a través de la vida de Cristo Jesús, hacer la voluntad de Dios, ¿sí? El misterio de la voluntad de Dios está revelada en Cristo Jesús, está revelada, oye bien, en la vida de nuestro amado Jesucristo, ¿sí? Es que cuando tú miras la vida de Jesucristo, Él lo que vino es a revelar el misterio de la voluntad de Dios en nosotros. Cuando nosotros miramos esto acerca de Mateo, capítulo 6, versículo desde el 9 en adelante, encontramos de que verdaderamente lo primero que les revela, lo primero que les enseña, ¿sí?, es que deben de orar, ¿sí?, para poder comprender, para poder recibir la revelación, para poder comprender los misterios, las cosas que están ocultas, las cosas que no comprendemos, las cosas que muchas veces no llegamos a entender, pero cuando oramos, ¿sí?, hay cosas que son reveladas. Por eso es de que cuando Cristo les dice acerca de ustedes deben de orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y cuando me habla acerca de que venga tu reino, ¿sí?, habla de que Cristo era el reino, ¿sí?, porque Él venía del reino. Y acuérdate de que Cristo, ¿sí?, es el reino. Porque cuando nosotros miramos, hágase tu voluntad, ¿sí?, en la tierra como en el cielo. Ahora, imagínate esto. Son cosas tan tremendas que nosotros tenemos que ir comprendiendo, por decirlo así, a través de la palabra del Señor. Hay algo que yo entendí y es esto, mira. Cuando nosotros miramos ciertas cosas acerca del reino de Dios, ¿sí?, y cuando yo miro acerca de que hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, comprendo esto, ¿sí?, que lo que el Señor quiere, ¿sí?, que lo que Jesucristo vino a revelar es que lo que acontezca en el cielo, oye bien, acontezca en la tierra,
¿sí? Y esto es poderoso porque a mí me habla acerca de que cuando la iglesia, oye bien, nació, hizo que el reino viniera a la tierra. Ahora, ¿por qué? Por la sencilla razón que cuando nosotros escudriñamos, ¿sí? En el cielo no hay enfermedades. ¿Sí? En el cielo no hay bastantes cosas de las cuales hay en el mundo, pero entendemos algo, que en el cielo hay un orden, y el orden, ¿sí? Es algo tremendo, ¿sí? Por eso es de que Cristo vino a la tierra, ¿sí? Para revelarnos ese misterio acerca de la voluntad de Dios a nosotros, ¿sí? Por eso es de que cuando Cristo fue a la cruz, ¿sí? Fue algo tremendo y poderoso, ¿sí? Cuando Cristo llegó a la cruz, ¿sí? Fue crucificado, ¿sí? Fue algo poderoso, ¿ah? Algo que hasta el día de hoy se viene hablando y cada vez, oye bien, viene tomando más fuerza, y es porque Él hizo lo que nadie más podía hacer, hizo la voluntad de Dios. Y nosotros hoy en día en la tierra, oye bien, estamos tratando la manera de hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Ah? Por eso es de que el misterio de la voluntad de Dios fue revelada a través de Jesucristo. Cuando, como te decía, cuando nosotros miramos la vida de Jesús, es la voluntad de Dios revelada hacia nuestras vidas. Es de lo que tenemos que hacer, es como tenemos que vivir. Es que el Señor lo que quiere para nosotros es la salvación, oye bien, y no una condenación, porque Cristo ¿a qué vino? Vino a salvar y no a condenar al mundo. Y esto es algo poderoso. ¿Ah? Por eso es de que cuando yo miro este escenario, ¿sí? como Mateo, ¿sí? Encontramos que verdaderamente el Señor hizo las cosas de la manera correcta, ¿sí? De la manera que era la que se tenía que hacer, o sea, conforme su voluntad. Por eso es de que cuando yo miro todo esto acerca de lo que el Señor quiere hacer con nosotros, ¿sí? El misterio de la voluntad, y encontramos tantas cosas, ¿sí? Que muchas veces no alcanzarían, así te lo voy a decir, las palabras para poder explicar acerca de los misterios de Dios y acerca de lo que Dios quiere hacer. Tratamos la manera, ¿sí? De comprender, de entender y de traer la revelación para que los demás la conozcan, para traer esos misterios para que todo el mundo conozca. Por eso es de que cuando yo encuentro ese versículo clave acerca de lo que dice en el 9, Él nos hizo a conocer el misterio de su voluntad conforme el buen propósito de antemano establecido. O sea que Cristo lo estableció, lo puso, ¿sí? ¿Ah? O sea, el misterio de la voluntad, ¿sí? Fue establecido por Cristo a cada momento en su vida. Por eso es de que hoy en día yo quiero que comprendamos esto, ¿sí? Y es que hay cosas que están siendo reveladas, ¿sí? Hay cosas que nosotros iremos comprendiendo a cada momento y a cada instante conforme nosotros nos metamos, nos sumerjamos completamente en la presencia del Señor. Por eso es de que a mí me llamó bastante la atención cuando el pastor dijo algo acerca de la gente que estaba a la orilla, pero que realmente tenía que subirse a la barca, predicar, pero que estaban en la orilla. Gente que no quiere mayor compromiso, no quiere revelación, no quiere absolutamente nada, solo quiere escuchar. La gente que se mete a la profundidad es la que recibe la revelación, es la que recibe verdaderamente el propósito de la buena voluntad del Señor a través de su palabra día con día, porque nosotros miramos que cuando Cristo, oye bien, subió a la barca, se metió para hacer una pesca milagrosa, maravillosa, ¿sí? Por eso es de que yo miro todo esto, que lo que el Señor quiere hoy en día, ¿sí? Es revelarnos tantas cosas para que la iglesia, oye bien, ¿sí? Para que la iglesia vaya a un nuevo nivel espiritual. Y disculpa lo que te voy a decir, pero esto es bien cierto. Más pareciera que la iglesia no quiere despertar
cuando Dios nos está llamando, oye bien, a que empecemos a conocer más de Él para poder con mayor solvencia espiritual día con día. Porque cuando yo miro hoy en día una iglesia, oye bien, no comprometida en cierta manera, ¿sí? Pero hay gente que sí quiere del Señor, hay gente que sí está haciendo las cosas bien. Pero cuando yo miro todo esto, encontramos que necesitamos tanto del Señor, que día con día necesitamos que el Señor, oye bien, nos dé esa revelación a cada momento y a cada instante para poder seguir avanzando, para poder seguir yendo más allá, ¿sí? Hoy en día. Por eso yo te invito esta mañana, ahí donde tú estás, ¿sí?, a que de hoy en adelante, ¿sí?, hagamos la voluntad de nuestro amado, según el buen propósito que el Señor tiene en nuestras vidas. Por eso es de que yo miro que realmente cada uno de nosotros iremos aprendiendo, ¿sí?, acerca de lo que el Señor quiere con nosotros, acerca de la buena voluntad de nuestro Padre en nuestra vida, acerca de lo que Él quiere de nosotros y hasta dónde nos quiere llevar el Señor, ¿sí? Por eso es de que miramos acerca de todo esto, que todo lo que Él ha comenzado en cada uno de nosotros. Pero tenemos que comprender algo día con día, que necesitamos orar para poder recibir la revelación, para poder comprender los misterios, para poder comprender las cosas ocultas que están dentro de su palabra. Por eso dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas, ¿sí?, cosas que no han sido reveladas, cosas que no han sido enseñadas a los demás, ¿sí? O sea, imagínate tantas cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Y una de las cosas que nosotros miramos acerca del misterio de la voluntad de Dios es que Cristo le reveló a sus discípulos acerca de eso. Es de que verdaderamente el Señor nos está revelando día con día su voluntad a nuestras vidas. Una voluntad tremenda y poderosa para que nosotros un día, oye bien, nos reunamos en el cielo y le demos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, porque llevó todos nuestros pecados, llevó todo lo que no podemos cargar. Sí, oye lo que te estoy diciendo, llevó todo a la cruz, nos salvó, sí, y lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocer quién es Cristo en nuestra vida, que esa es la voluntad del Padre en nosotros, que reconozcamos, que reconozcamos que verdaderamente Él es el único Rey, ¿sí? Y que hasta el día de hoy, ¿sí?, Él nos ha ayudado a seguir adelante. Por eso yo te invito ahí donde tú estés, a que tú cierres tus ojos por un momento, ¿sí? Cierra tus ojos por un momento ahí donde tú estás, y órale al Señor, ¿sí? Órale con todo tu corazón. Oye lo que te estoy diciendo, tenemos que aprender día con día a orarle al Señor con todo nuestro corazón, a cada momento, a cada instante, para poder recibir los abrazos del Señor, para poder recibir ese amor del Señor, para poder hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas. Así que ahí donde tú estás, ¿sí?, en tu intimidad, ¿sí?, así como tú has creído en el Señor, hasta el día de hoy, el Señor ha venido obrando, ¿sí? El Señor ha venido haciendo cosas tremendas y poderosas. Y oye lo que te voy a decir esta mañana: el Señor empezará a revelar día con día, conforme sigamos escuchando cada prédica, cada enseñanza. Sí, el Señor va a ir revelando cosas que están ocultas, cosas que es necesario que el pueblo las conozca para ir caminando
en el buen camino del Señor y seguir santificándonos a cada momento de nuestras vidas, ¿sí? Porque es necesario que día con día cada uno de nosotros, oye bien, lleguemos a esa meta, a donde el Señor quiere vernos, a donde el Señor quiere tenernos en su buena voluntad. Por eso es de que nosotros tenemos que aprender día con día lo que el Señor quiere revelar. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias esta mañana, oh Dios amado, porque sabemos, oh Dios, que tú eres un Dios bueno, un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo sabe, oh bello Dios. Por eso yo te pido esta mañana, obra cada día más de una manera tremenda en nuestras vidas, que se haga tu voluntad en nosotros de ahora en adelante, oh Dios amado, que esa buena voluntad que tú tienes para con nosotros, oh Dios amado, sea cada vez más fuerte día con día, oh Dios amado, y que sea revelada, Señor, de una manera tremenda y poderosa, bendito Dios. Por eso yo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sé tú obrando, bendito Dios, de una manera tremenda y poderosa, bendito Dios. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Te invito a que te conectes nuevamente, ¿sí? En la noche, a las 7 de la noche, lo cual se va a transmitir otra plenaria nuevamente, ¿sí? Así que Dios te bendiga.